de ese y otros temas, saludo al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Vicente, público memorioso, no te enojes con Max Kaiser, este personaje que trabaja en The World Justice Project, el que hizo la asesoría y la redacción final de ese famoso índice de Estado de Derecho, donde colocaron a México en el lugar 113 de 139. Ahí sí le van a pagar a este payaso, a este fantoche. No te preocupes mucho con ese personaje, ni viertas ahí saliva, ni inviertas reflexiones sobre él, no vale la pena. Y bueno, ayer, como ustedes saben, público memorioso, el presidente López Obrador aseguró que el litio debe ser un bien exclusivo de la nación y para administrarlo propuso un organismo público descentralizado que ya está criticando la derecha, desde luego. Ustedes ya saben los datos duros, público memorioso, pero siempre hace bien recordarlos. Con 298 votos a favor, 0 en contra y 197 abstenciones, estas que tú glosas muy bien, querido Vicente, donde no se quieren balconear y decir nosotros votamos en contra, como sí se balconearon el domingo ahí al votar en contra de la propuesta de reforma eléctrica. Y bueno, pues estos personajes no contaban ahí con la astucia del presidente López Obrador y el presidente precisamente quiere cuidar el litio, que es patrimonio de la nación, y ya se aprobó esto con ayuda del Partido del Trabajo, Morena, y pues bueno, hay legisladores también del Partido Verde Ecologista. Y la exploración, la explotación y el aprovechamiento ya quedan exclusivamente a cargo del Estado. Bueno, hasta ahí todo bien. Sin embargo, el senador Ricardo Monreal, dijo que la reforma a la ley minera, que la modificación al litio se revisará y estará sujeta a modificaciones. El coordinador de Morena en el Senado aseguró que la reforma a esta ley minera, que pretende garantizar, como sabe el público memorioso, la soberanía del Estado mexicano ante el litio, será revisada a conciencia por el Legislativo Federal. Esto en virtud del supuesto difundido de que la orden del presidente es que no le cambien ni una coma al proyecto de decreto, pero se equivocan. No es así. El presidente nunca ha hablado de esas cosas, nunca ha dicho que sus propuestas van a pasar en fast track, que no le van a quitar ni una coma. Sin embargo, ayer por la tarde Monreal, que aunque es militante, Vicente, de Morena, parece ser senador de oposición, convocó a una conferencia de prensa. Durante ese encuentro con medios de comunicación, amigos, porque él convocó a los medios de comunicación que le son afines, a Monreal aceptó responder a diferentes cuestionamientos sobre la actual coyuntura política. Monreal, que no lo olvidemos, público memorioso, también es presidente de la Jucopo, fue cuestionado sobre el resultado que se obtuvo en la Cámara de Diputados en relación al desechamiento de la reforma eléctrica propuesta por el presidente. Ahí, encogiéndose de hombros y con un aire que supuraba indolencia, Monreal respondió que así ocurre en las democracias, Vicente, que a veces se gana, a veces se pierde. Alguien le preguntó por ahí si consideraba traidores a la patria a las bancadas de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica y contra el pueblo de México, pero Monreal, que quiere ser visto como precavido, pero es percibido como aliado y cofrade de la oposición, se abstuvo de calificar como traidores a la patria a los legisladores de oposición. Nosotros pensamos al revés. Y bueno, con esa indiferencia que lo caracteriza, Vicente, se limitó a decir de manera tibia y apática que la oposición solo promueve proyectos de nación que no coinciden con la visión de la 4T. Válgame con el inexorable Monreal, hasta parece un personaje burdo emanado de una novela existencialista.
Por supuesto que la oposición está colmada de traidores a la patria. Es más, se trata de una caterva que han cometido delitos de alta traición, que es, no lo olvidemos, público memorioso, un delito que consiste en cometer un acto de extrema deslealtad respecto a un país o a su jefe de Estado, en este caso el presidente López Obrador. Que no se nos olvide, Vicente, que los traidores a la patria suelen participar en guerras intestinas contra el propio país. No perdamos de vista que los pérjuros suelen intentar asestar golpes de Estado o golpes blandos contra su propia nación. No olvidemos que los traidores públicos suelen realizar operaciones de sabotaje contra su propio país y usualmente al servicio de una potencia extranjera. Y te digo más, Vicente, de acuerdo con el Código Penal Federal, se considerará traidor o traidor a la patria aquella persona que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿Alguna coincidencia con gentuza como Calderón? Veamos. ¿El expresidente espurio ha intentado lesionar al Estado mexicano? Sí. ¿El amante del Bacardí ha realizado operaciones de sabotaje contra México y en favor de una potencia extranjera, digamos, Iberdrola? Sí, también. Entonces, estamos hablando de un traidor a la patria en toda la extensión de la palabra, y por ese camino va Monreal, que está amagando al presidente con que la reforma a la ley minera no pasará en fast track. Hoy en su artículo de Milenio incluso, Monreal dice que el domingo y ayer, lunes, durante los debates suscitados en San Lázaro, por una parte, quedaron los nacionalistas defensores de la soberanía energética y por otra, los neoliberales promotores de la privatización de la energía y de los recursos minerales. La pregunta, acaso retórica, es: ¿de qué lado está Monreal, Vicente? ¿Del lado de los nacionalistas o de los neoliberales? Algunos quisquillosos que pensamos mal, creemos que está del lado de los neoliberales y por eso se sienta tan campante al lado de Broso, el payaso tenebroso, y al lado de Lord Montajes, Carlos Loret de Mola. Pero por otra parte, déjame comentarte, querido Vicente, sé que hay mucha gente esperando participar aquí en este excelente foro de Sin Censura, que Claudio X González continúa en su infatigable labor propagandística. Todos los días desde su cuenta de Twitter comparte los artículos más sobresalientes, entre comillas, y como dices tú, entiéndase mi sarcasmo, de sus amigos. ¿Qué digo de sus amigos? De sus empleados. Y hoy le tocó turno al MAT, al dueño y director de la revista Nexos, a Héctor Aguilar Camín, quien ha tenido que aceptar que la oposición es una zona fantasma de la discusión pública mexicana. Dice en su artículo de Milenio Aguilar Camín, a quien algunos maliciosos han apodado Aguilar Mamín o Aguilar Balín, que se habla de la oposición normalmente para decir que no existe, o que está cooptada y amenazada por el gobierno, o que está dividida y no tiene programa alternativo, o que está incluso todavía en el limbo del knockout recibido en 2018. Y él reconoce: bueno, todo eso es parcialmente verdad, o lo ha sido en distintos momentos de estos años. Y el tipo tiene razón, Vicente. Lo que asombra, sin embargo, es que ni Claudio X González ni Aguilar Balín se den cuenta que en esta supuesta autocrítica que tiene visos onanistas y autocomplacientes, están arrojando piedras sobre su propia cabeza hueca. Y así es como quieren gobernar, Vicente. Así es como estos hombres de paja quieren volver a servirse con la cuchara del pozole, con el cucharón, mejor dicho, del pozole. Y ojalá que la ley se aplicara firmemente, público memorioso, porque si así fuera, estos pillos ya podrían estar a la sombra, como decimos en mi barrio, ya podrían estar en el tambo. Y es que, insisto, en el Código Penal Federal se nos dice que podrían padecer penas de prisión
de 5 a 40 años y multas de hasta 50,000 pesos quienes tomen parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. ¿Estos señores han perjudicado a México? Por supuesto. Estos personajes han sido lesivos a la democracia y al pueblo de México. Por supuesto, todas son preguntas retóricas y esa es la estampa, de tal suerte que Monreal, querido Vicente Público Memorioso, está que camina a pasos agigantados para convertirse en un Calderón. Hay que tenerlo, no hay que perderlo de vista porque está ahí en Morena y parece un alfil de la oposición. Así que, como decía un comercial de los 80s, mucho ojo y hay que contárselo a quien más confianza le tengamos, Vicente. Ricardo, antes de que te vayas y pidiéndole un poquito de paciencia a Carla Mote y a Quique Legorreta, que formarán parte de la mesa de diálogo a continuación, déjame decir que se cumplió lo que había señalado Ricardo Monreal. No va a ser en fast track el proceso en el Senado de la República. De hecho, tenemos imágenes de la reunión de Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos que ya debaten esta reforma a la ley minera que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que llegó, de acuerdo a lo que informó Olga Sánchez Cordero, la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, precisamente a la Cámara Alta. Vamos a ver y escuchar, ya están debatiendo, por ejemplo, ¿qué dijo Damián Cepeda, el senador del PAN? Vamos a ver y escuchar. Muchas gracias, presidenta, y saludo a todos los compañeros y compañeras. Yo lo digo de manera clara y categórica. En lo personal estoy en contra de esta reforma porque no comparto la visión de país en materia de aprovechamiento de recursos naturales que plantea. Y quiero dar mis razones utilizando argumentos lógicos, técnicos y sobre todo de rumbo que creo que debe de seguir México. Primero, esta reforma no nacionaliza el litio. El litio ya es de los mexicanos. La lectura del artículo 27 constitucional lo dice. Dice, corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, de todos los minerales o sustancias y después incluyendo metales y metaloides utilizados. O sea, todo lo que está en el subsuelo es del país, no es de privados, salvo las excepciones que la propia Constitución marque. El litio es de dominio público. Más aún, más adelante dice que ese dominio de la propia nación es inalienable y imprescriptible y que la explotación, el uso y todos los derivados está reservado a la nación. Y si así lo desea, el gobierno puede, no está obligado, puede otorgar concesiones, licencias y demás para la explotación de privados. Yo no estoy de acuerdo en que estaticemos los recursos naturales. Lo que hace esta reforma es crear un monopolio de Estado y yo estoy en contra de los monopolios de Estado, lo digo abiertamente, es una visión distinta de país. Bueno, esas son las declaraciones de Damián Cepeda. Nada nuevo bajo el sol, no sorprende, pues obviamente no va a estar de acuerdo Damián Cepeda porque eso significaría que no tendrían acceso a la explotación de litio las grandes empresas extranjeras mineras que quieren el millonario negocio de este mineral, mi querido Ricardo Sevilla. Está esta discusión a todo lo que da. Vemos a Napoleón Gómez Urrutia participando también en esto que es lo que precede a la discusión y votación ya en el Pleno del Senado de la República. Con todos los dientes, Damián Cepeda, querido Vicente, dice que el litio pertenece
a la nación en la Constitución, así es, pero están leyendo parcialmente y mañosamente la Constitución. La reforma a la ley minera no está hablando de eso, está hablando de que el litio debe ser un bien exclusivo de la nación y está hablando de administrarlo, porque estas empresas extranjeras con las cuales tenían negocios jugosos en los sexenios pasados, particularmente el sexenio de Ernesto Zedillo, ese sexenio durante los cuales se vendió a Grupo México de Germán Larrea los ferrocarriles nacionales de México, tenían las manos metidas en los recursos minerales de este país, ¿qué digo? Las manos hasta los codos, y por eso se está proponiendo un organismo público descentralizado. Se está hablando no solamente de que el litio sea patrimonio de la nación, sino se está hablando también de que se encargue de su exploración, de su explotación y de su aprovechamiento, y que quede a cargo del Estado, porque no está en este momento a cargo del Estado, está siendo explorado y explotado por empresas extranjeras que tienen contubernios también con las empresas mineras aquí, y de eso sabe bastante Germán Larrea, quien fue uno de los personajes que le metió bastante dinero a la campaña sucia en contra del presidente López Obrador, y que lo hemos exhibido hasta que ha quedado desnudo este personaje, que es dueño de Cinemex, además de todo, y que desde ahí hace campañas, de la mano con su amigo Alejandro Ramírez de Cinépolis, y que le pagan a Chumel Torres bastante dinero porque difunda estas fake news. Entonces hay que tomar con mucho cuidado todas estas mentiras que la oposición está diciendo desde el estrado, querido Vicente. Pues me da mucho gusto, como siempre, saludarte y que dialoguemos y escuchemos tus opiniones, tus comentarios aquí en Sin Censura, querido Ricardo Sevilla. No me tocó saludarte el domingo, pero ya me contaron muchos de los amigos y amigas que sí me tocó saludar ahí a las afueras de la Cámara de Diputados, que andabas con todo, con Ramiro Padilla Tondo, con el buen Rafa Herrera. Qué bueno, mi querido Ricardo, verte ahí en pie de lucha, en pie de guerra, y desde nuestras trincheras independientes, que creo que deben de seguir apoyando las miles de personas, las 20,000 personas que ya están conectadas en las diferentes trincheras de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos con la invitación de todos los días, Ricardo? Fuera del Congreso de la Unión, allá en San Lázaro, y estuvimos en la parte de afuera mientras mi compañero Pepe Fuentes estaba ahí en el interior del recinto legislativo, donde te tocó saludarlo también, incluso lo vi y me dio mucho gusto, y nosotros estábamos haciendo la cobertura afuera con la gente, que había que recoger esos puntos de vista y ese sentir tan importante que es el del pueblo, y vamos a continuar en pie de lucha, vamos a estar haciendo recorridos en diferentes eventos, porque es importante que la opinión de la gente, del pueblo llano, se exprese y sea reconocida en estos medios de comunicación independientes, porque no les dan el micrófono, no les dan la palabra en los medios de comunicación corporativos. Y si me permites, bueno, pues invito a la gente a que me siga en redes sociales, síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganos en los datos duros, tenemos informativo, hoy ya hemos cambiado de horario, estamos haciendo ajustes, estamos de 8:30 a 9:30, de lunes a viernes, y síganos ahí en los datos duros a través del canal de YouTube, Datos Duros MX, así nos encuentran, y estamos participando aquí de lunes a viernes en Sin Censura, alrededor de las 11 de la mañana. Hoy escribí mi columna en el diario Basta y en un ratito la voy a compartir ahí en Twitter. Un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y si todo marcha bien, nos encontramos aquí el día de mañana. Claro que sí, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Y le decía, desde estas calles del